Estoy por terminar la vuelta número 45. Aquí voy a terminar con una cadena y voy a unir con un punto deslizado para cerrar esta vuelta número 45. ¿Sí? En esta vuelta número 46 voy a iniciar con 1, 2, 3 cadenas, que es un macizo, una cadena de separación. Voy a montar el gancho y voy a continuar haciendo casitas macizo sobre macizo, ¿sí? Una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena. Aquí el macizo va a ser sobre el punto puff que tengo abajo. Ahí está. Una cadena y continúo macizo sobre macizo para formar las casitas. ¿Sí? Así. Entonces así me voy a ir. Una cadena, un macizo, una cadena y un macizo. ¿Sí? Una cadena, un macizo. Ahora lo que voy a hacer a partir de esta vuelta número 46 es que voy a repetir esta secuencia de puntos puff, ¿sí? Entonces aquí para iniciar otra vez desde que se inició esta vuelta de puntos puff, voy que sea al mismo nivel, voy a procurar que sea al mismo nivel donde se hizo el primer punto puff, ¿sí? Que fue el inicio de estos triángulos, para formar estas figuras. Entonces aquí sobre el nivel donde está el punto puff de la vuelta número 40, ¿sí? Esta fue la vuelta número 40. Entonces sobre ese mismo nivel, miren, aquí voy así subiendo, aquí es acá. Entonces corresponde aquí iniciar otra vez el punto puff. Entonces después del macizo, aquí dentro de esta casita va a quedar el punto puff. Entonces aquí voy a hacer los 4 macizos que corresponden al punto puff que tengo que hacer ahora aquí en esta parte. Entonces aquí voy a hacer mi punto puff y voy a terminar la casita como las venía haciendo en las vueltas anteriores, con un macizo para terminar la casita y que el punto puff quede dentro de la casita, ¿sí? Lo que estoy haciendo en esta vuelta número 46 es que voy a repetir todo este proceso, todas estas 6 vueltas que se hicieron para formar esta figura así de triángulos, ¿sí? Entonces o de zigzag, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces ahora aquí sobre el nivel donde inicié la vuelta número 40, que fue el primer punto puff de partida para poder iniciar las siguientes vueltas y terminar con esta figura, sobre este mismo nivel, yo aquí en esta vuelta número 46 voy a hacer aquí sobre este mismo nivel de casitas, ¿sí? Aquí voy a hacer mi punto puff porque de aquí va a partir otra vez esta secuencia o esta figura, ¿sí? Lo mismo, o sea, aquí a partir de aquí, entonces aquí voy a hacer mi punto puff y voy a continuar lo demás con cadena y macizo para continuar con las casitas. Entonces es una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena y aquí donde está el punto puff, ¿sí? Voy a hacer un macizo, una cadena y continúo con los macizos sobre el macizo que tengo abajo,
¿sí? Para que vaya quedando de esta forma, ¿sí? Entonces una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo. Entonces, ¿cuántos van a quedar para irlos contando? Después del punto pull voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casitas, ¿sí? 8 casitas, y en el siguiente voy a hacer el punto pull. Aquí me toca hacer el punto pull, que va a quedar así al mismo nivel donde fue el primero de la vuelta número 40, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer el punto pull con 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y voy a terminar el cuadrito con un macizo aquí, ¿sí? Y a partir de aquí otra vez tienen que ser 8 cuadritos, ¿sí? Como acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a comenzar con una cadena, y ahí tengo el primer cuadrito o primer casita. 1, 2, 3, sobre el macizo que tengo aquí, que es el pico de este triángulo, voy a hacer el macizo. Sobre el punto pull voy a hacer el macizo, ¿sí? Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 casitas u 8 cuadritos después del punto pull son, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y voy a continuar aquí. Me toca hacer mi punto pull dentro de esta casita. 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra aquí en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y tengo mi punto pull, y voy a terminar el cuadrito con un macizo. Ahí está, ¿sí? Y voy a repetir lo mismo, esta misma secuencia yo la voy a repetir. Aquí lo que se debe de tener cuidado es que cada vez que se realice un punto pull, ¿sí? Un punto pull dentro de este cuadrito, es que este punto pull va a quedar al mismo nivel. Miren, aquí con el gancho les estoy señalando, va a quedar al mismo nivel que quedó este, que fue de la vuelta número 40, ¿sí? Entonces a este mismo nivel va a quedar, y una vez terminado el punto pull van a quedar 8 cuadritos u 8 casitas vacías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Se vuelve a realizar la casita con el punto pull adentro, y otra vez son 8 cuadritos u 8 casitas sin rellenar. Ahí está. 1, 2, 3. Aquí sobre el punto pull de la vuelta anterior, que es el pico de este triángulo, ¿sí? Hay que hacer un macizo sobre ese punto pull, así, ¿sí? Y llevo 4 casitas. 1, 2, 3, 4. Una cadena. 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Después de las 8 casitas ya terminadas, los 8 cuadritos sin rellenar, es el punto pull, que va a quedar al mismo nivel que tengo el primero de acá, ¿sí? De la vuelta número 40.
Entonces aquí voy a hacer mi punto PU como siempre de 4 macizos. Ahí está, 4 macizos. Yo dejo esta hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, ¿sí? Y voy a jalar esta hebra para tener mi punto PU y voy a terminar el cuadrito con un macizo, ¿sí? Ahí está. Y otra vez, entonces ahora vuelvo a hacer una cadena y vuelvo a repetir mi secuencia de 8 cuadritos sin rellenar. Ahí llevo 1, 2, 3, aquí sobre el punto PU, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y después de esas 8 casitas u 8 cuadritos sin rellenar, ahí ya me toca otra vez el punto PU aquí, que va a quedar al mismo nivel que el de la vuelta número 40. ¿Sí? Ahí está. 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo esta hebra en espera. Introduzco mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4. Voy a jalar esta hebra y tengo mi punto PU. Y voy a terminar de hacer este cuadrito con un macizo. Y otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Una cadena y vuelvo a hacer otra vez casitas, ¿sí? Que sean 8. ¿Sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. Entonces es importante aquí que ustedes vean que cada vez que van a hacer un punto PU realmente quede al mismo nivel donde está el que se inició aquí en la vuelta número 40, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer a partir de esta vuelta número 46, que es esta, ¿sí? Esta que ya les mostré cómo se debe de hacer, es la vuelta número 46. A partir de esta vuelta 46 vamos a repetir lo que se hizo aquí en la vuelta número 40, ¿sí? Y todas las siguientes 6 vueltas se van a repetir para tener el mismo diseño o el mismo dibujo iniciando con esta vuelta, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es repetir esto que va a quedar aquí arriba con otras 6 vueltas. Entonces, por si ustedes ya no quieren continuar con los otros videos, de todos modos los voy a hacer, pero para que quede un poquito más claro, a partir, aquí voy a poner, a partir, no sé si se ve, a partir de la vuelta número 40 a partir de la vuelta que es esta, de la vuelta número 46, ¿sí? A partir de esta vuelta número 46 se va a repetir, se repite la vuelta número 40, que es esta. La vuelta número 40 es esta donde se inició la elaboración de esta figura, ¿sí? Entonces esta es la vuelta 40, 41, 42, 43, 44, 45. Entonces se va a repetir, se repite la vuelta número 40 a la 45, ¿sí? A partir de la vuelta número 46
se repite la vuelta número 40 a la 45, ¿sí? Entonces, esta que yo acabo de explicarles es la vuelta número 46, ¿sí? Esta vuelta número 46, entonces yo voy a repetir el proceso de la 40, después va a ser la 41, después 42, 43, 44 y 45, ¿sí? Entonces quiere decir que en esta vuelta número 46, a la 50, de la vuelta número 46 a la vuelta número 50, se va a repetir la número 40 a la 45. ¿Sí? De la vuelta número 40 a la 45 yo voy a repetir de la vuelta número 46 a la 51, voy a repetir la vuelta número 40 a la 45. ¿Sí? 40, 41, 42, 43, 44, 45. Son 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. Entonces voy a repetir a partir de esta vuelta 46 a la 51, voy a repetir lo que hice de la 40 a la 45. Les menciono esto porque ustedes pueden regresarse a los videos de las vueltas que les acabo de mencionar de la 40 a la 45 para repetir el mismo proceso que se hizo para realizar estos triángulos o estos forma de zigzag de los puntos Pu, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí arriba, que son 6 vueltas, son estas 6 vueltas. Estas 6 vueltas yo las voy a repetir a partir de esta vuelta número 46. Entonces aquí voy a repetir estas 6 vueltas a partir de este punto Pu que ya se está haciendo, ¿sí? Ya para la siguiente vuelta, bueno, aquí yo voy a repetir la vuelta número 41, que vendría siendo esta, ¿sí? Y después esta y esta y esta, hasta volver a tener este mismo diseño o este mismo dibujo de zigzag que se ve aquí, o de triángulos, como le quieran llamar. Va a quedar aquí arriba repetida este diseño o este dibujo. Eso es lo único que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, de todos modos, yo voy a continuar con los videos para las personas que a lo mejor no me están entendiendo o a lo mejor quieren continuar conmigo el proceso de otras 6 vueltas iguales a estas que ya hice, ¿sí? Entonces, si no, ustedes se pueden adelantar y hacer estas 6 vueltas hasta terminar, ¿sí? Porque ya después de esto ya van a venir otras vueltas que ya son 2 finales, y después ya va a venir a hacer los grannies para ponerle los grannies alrededor de toda la falda. Son unos grannies redondos. Entonces hay que dar la explicación de ese granny y después hay que dar la explicación de cómo se van uniendo a la falda en todo alrededor, ¿sí? Pero ahorita hay que repetir estas 6 vueltas. Hay que repetirlas a partir de este punto Pu de la vuelta número 46. Hay que repetir todas estas 6 vueltas aquí. Esta es la primera y hay que repetir las 6 vueltas para que quede otra vez este diseño o esta forma en que quedaron los puntos Pu. Pueden ser triángulos, picos, zigzag, en fin, o sea, como le quieran llamar, pero tiene que quedar otro diseño igual, ¿sí? Otras 6 vueltas iguales a estas que se hicieron a partir de esta vuelta, que es la número 40. Entonces ya con eso yo voy a continuar de todas formas con la explicación de las siguientes vueltas para las personas que quieran seguir
y que no les bastó con lo que les acabo de explicar, o a lo mejor no entendieron o entendieron poquito, no se preocupen, yo de todos modos voy a continuar con la explicación de las siguientes vueltas para que quede más claro, ¿no? ¿Sí? Entonces todavía nos faltan otras 6 vueltas con este mismo diseño, ¿sí? Y después ya les digo cómo hacer el granny para el granny redondo que lleva unido también todo alrededor de la falda, ¿sí? Pero eso ya es entrar a otra etapa de la falda. Entonces esta vuelta número 46 se trabaja así, y les repito que hay que tener aquí cuidado de que este punto pup de esta vuelta número 46 quede al mismo nivel que quedó este de acá, que es de la vuelta número 40, ¿sí? Y que después de cada punto pup que se realice van a quedar estas 8 casitas, no más, ni tampoco menos, tienen que quedar exactamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Para que quede bien también la figura que va a quedar arriba. Esta misma figura va a quedar aquí arriba. Entonces vamos a repetir estas 6 vueltas que quedaron así, en esta forma, así, ¿sí? Y arriba, obviamente aquí arriba van a quedar otro así. Así es como va a quedar. Entonces vamos a continuar en los siguientes videos. Yo voy a continuar aquí con esta vuelta número 46, haciendo el primer punto pup, ¿sí? Con el que se inician estos triángulos o estos picos que parecen en forma de zigzag, para poder continuar con las siguientes vueltas que ya se repiten, ¿sí? Se repite el mismo proceso para tener esta figura. Entonces continuamos con los siguientes videos. Aquí en cada punto pup que se está haciendo, de igual forma, así como se debe de cuidar que quede al mismo nivel del que quedó aquí abajo, ¿sí? Que fue el primero para el inicio de cada triángulo, también se tiene que tener cuidado que este punto pup debe de quedar entre 2 macizos, ¿sí? Entre este macizo de aquí y este macizo que va aquí, ¿sí? Que es este y este, ¿sí? Para que se vuelvan a trabajar así como se trabajaron los anteriores, ¿sí? El único que no va a quedar así como entre macizos es este que quedó como pico de los triángulos, que fue de esta vuelta 45, ¿sí? Que fue el pico de cada triángulo. Es el único que no quedó con los macizos así del lado, de cada lado, ¿sí? Pero estos sí van a quedar como se vinieron haciendo estos, nada más. Y entonces vamos a continuar con los demás videos. Está muy fácil, está muy fácil. Continuamos pues entonces.